iniciamos en esta bendecida tarde. Amén. Que gracias a papá hemos podido sentir su presencia. Amén. De una manera especial, así como papá es, que Él se muestra con ese amor, con esa misericordia que Él tiene para nosotros, que nos da esa oportunidad de poder estar alabando su nombre, de poder Amén. estar bendiciendo su nombre, Gracias, papá. de gozarnos con Él, de gozarnos en su presencia. Ahora, hace unos momentos que estábamos en alabanza, yo le pedí a papá que conservara este ambiente que Él había creado, que Él conservara esta atmósfera. Como decía ahorita mi esposo, ¿verdad? Falta esa musiquita de fondo y faltan esas cositas que estamos acostumbrados, que por cierto motivo no se pudieron poner el día de hoy, pero yo le decía a papá, es que esta es también una forma de estar disfrutando la presencia de papá, de poder estar sintiendo más profundamente su presencia, porque a veces creemos que solamente con la música, con una alabanza de fondo nos motiva, es como una motivación para sentir la presencia de papá, pero podemos experimentar su presencia. Amén. En medio del silencio, en medio de la paz, podemos sentir que Él está aquí. Amén. ¿Verdad? Entonces yo le pido a papá que ponga en mí esa palabra adecuada, para que cuando estemos compartiendo su palabra, Él esté tocando nuestros corazones, que Él esté ministrando en estos momentos, que sea Él el que tome ese control en nuestro pensamiento para estar enfocados en qué es lo que papá va a hablar a nuestra vida en esta hora. Amén. Gracias, papá. El título viene en el Evangelio de San Mateo. Es el capítulo 18, del versículo 6 en adelante. Voy a tomar el mismo título que trae estos versículos, que dice la palabra ocasiones de caer. Entonces así dejé el título para la palabra de este día. Y si tienes por ahí tu Biblia a la mano, yo quisiera que me acompañaras solamente para que me vayas siguiendo. Mateo 17, del versículo 18, del versículo 6 en adelante. Son del 6 al 9. 4 versículos. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Entonces, esta palabra Jesús se la estaba diciendo a sus discípulos, porque en los versículos anteriores a estos versículos dice la palabra que los discípulos estaban como discutiendo entre sí para saber quién era el mayor en el reino de los cielos. Entonces, en el mismo capítulo 18 dice el versículo 2: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, esta clase de enseñanzas Jesús les enseñaba a sus discípulos. Entonces dice estos versículos que te acabo de leer, del versículo 6 en adelante, dice que Jesús le puso a un niño que estaba cerquitas de donde ellos estaban ahí reunidos, le habló a ese niño, lo puso en medio de ellos y se los puso como ejemplo.
Entonces dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces aquí podemos ver que era lo que Jesús de una manera simbólica les estaba explicando a los discípulos, que ellos tenían que ser como niños, y el que fuera como un niño, ese sería el mayor en el reino. Pero le dice, cualquiera que a uno de estos pequeños le haga tropezar, es algo muy delicado, es algo muy tremendo, porque Jesús dice que mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, fíjate cómo Jesús estaba siendo tan drástico en el ejemplo que le estaba poniendo a los discípulos. Si tú puedes consultar ahí en el internet y pones cómo es una piedra de molino, era en aquel tiempo se usaban esas piedras enormes, demasiado pesadas, que solamente un asno le amarraban al cuello una cuerda atada a la piedra para que el asno fuera dando vueltas, y de esa manera podían moler ciertos granos como el trigo para sacar la harina y demás. Entonces dice que esa piedra era mejor ponérsela a esa persona en el cuello y arrojarlo en el mar. Entonces aquí está hablando de que es algo muy delicado, que podemos tomar como ejemplo a una persona que es humilde, que tiene la conducta como la de un niño en su corazón, en su forma de actuar. Podemos pensar en una persona que acaba de creer en Cristo, que está como un niño en las cosas de Dios, que apenas está conociendo el Evangelio, y que venga una persona y lo pueda hacer tropezar, y lo pueda hacer algo para alejarlo de Jesús, para desviarlo de su camino. Entonces, como en una forma literal, bien sabemos que hay niños que creen en Jesús. Yo creo que en aquel tiempo podemos imaginar cuántos niños también Jesús sanó. Puedo pensar, imaginarme que ahí donde estaba reunido Jesús con sus discípulos y ver que estaban niños, porque los papás llevaban a los niños a que Jesús pusiera sus manos sobre ellos, orara sobre ellos y declarara una bendición especial. Entonces podía imaginar que aquel niño a quien Jesús le dijo, ven, dicen otras versiones, ¿verdad?, que él lo tomó en sus manos, que él lo cargó, ¿verdad?, ese niño, y pudiera pensar qué orgullo para ese niño en ese momento que Jesús lo elige a él entre otros niños. Qué orgullo para los padres. Yo creo, me imagino más adelante cómo pudieron ellos presumir que Jesús, ¿verdad?, tocara a su niño, lo trajera y lo pusiera en medio de sus discípulos, y a través de él poder dar una enseñanza específica a ellos. Pero bien sabemos que cuando una persona acaba de conocer a Jesús, a veces decimos, es que tú estás nuevo en el Evangelio, es que tú eres como un niño que estás empezando a caminar, que estás apenas conociendo de la palabra de Dios, conoces quién es Jesús, te presentaron el Evangelio, aceptaste a Jesús en tu corazón, pero todavía no tienes esa madurez en el camino del Señor. Conforme tengas esa intimidad con Jesús, le vas a ir conociendo más, vas a ir descubriendo más quién es Jesús, cómo Jesús se revela a tu vida, y vas a alcanzar una madurez en el camino. Entonces, así hay personas que podemos considerar también que son débiles en la fe. Entonces, ellos están más expuestos a que cualquier cosa los pueda distraer del camino del Señor, o cualquier cosa los pudiera apartar del camino del Señor. Dice la Biblia, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Aquí se refiere, cuando dice tropezar, son invitaciones al pecado. Cualquiera que te esté incitando a que tú hagas algo indebido, a que tú no puedas cumplir los mandamientos que tú sabes que son del Señor, es algo muy peligroso. Cualquiera que haga esto, aquí dice Jesús
que es mejor, ¿verdad?, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. O sea, imagínate qué delicado es que una persona esté haciendo eso. Si en lo común, en nuestro mundo, en lo natural, podemos decir cómo te sientes tú cuando te tropiezas, pudiera ser que a veces nos tropezamos nosotros mismos, ¿verdad? Pero qué tal que alguien te aviente con la intención de que tú te lastimes. Esa persona que te está aventando y no logró que tú cayeras, pero logró que tú tropezaras. Imagínate el grado de esa intención, imagínate el corazón, la maldad de esa persona que te esté ocasionando algo así. Dice en el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sí es necesario. En el mundo vamos a tener tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces sabemos que estas cosas son muy delicadas. Sabemos que es necesario. Yo creo que los tropiezos son parte de nuestra vida. ¿Quién de los que estamos aquí o quién de todos aquellos que hemos creído en Jesús no nos hemos tropezado alguna vez? Quizás tú pudieras considerar en algunas ocasiones, como lo está aquí mencionando la palabra, porque alguien está provocando que tú tropieces. Y a veces podemos decir, por ignorancia lo hice, realmente porque yo no tenía el conocimiento. Recordaba al estar estudiando estos versículos en aquel tiempo, en aquellos años cuando fui bautizada. Recuerdo que fue un domingo cuando nos bautizaron en la iglesia, en la pila bautismal, ¿verdad?, que tenían ahí. Entonces salimos muy contentos, muy gozosos, todo formidable. Pues ahí nos enseñaban, ¿verdad?, que si moríamos en ese instante, pues nos íbamos directamente al cielo. Pero yo siempre tenía la preocupación de que qué pasaría el día de mañana, cuando yo me enojara, cuando yo empezara a gritar, ¿verdad? Porque en fin, esa era la doctrina, esa era la enseñanza. Y entonces recuerdo que al siguiente día yo ya me estaba peleando con una vecina, de recién bautizada en la noche, al otro día, yo no sé qué, no recuerdo el motivo, ¿verdad?, por el cual esa vecina hizo un problema, y ahí salgo yo también, que qué había pasado, que a reclamar, y ahí nos hicimos un poquito de palabras y demás, ¿verdad?, que no, nada pasó a mayores. Pero digo, realmente a veces podemos ser niños en el camino de Dios, y a veces cualquier circunstancia podemos decir, algo tan tonto, ¿verdad?, algo tan sencillo, nos puede hacer caer y nos puede, como que nosotros nos salimos, ¿verdad?, de ese camino en el que supuestamente nosotros nos creemos que ya estamos muy firmes, pero no es así. Pero fíjate lo delicado de las cosas. Dice el versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la Escritura, como alguien puede ocasionar que tú tropieces, tú mismo puedes ser el que ocasione que tú tropieces. Entonces, ahí es cuando podemos considerar que nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, que estamos luchando con nosotros mismos, que a veces nadie va a venir a hacer que tú tropieces. A veces tú puedes estar viviendo de una manera muy tranquila, donde nadie te está molestando, donde nadie te está sonsacando para que tú vayas, para que tú camines, ¿verdad?, por ciertos lugares aquí en esta tierra, sino que nosotros mismos podemos ocasionar esos tropiezos. Y aquí dice la Biblia, o sea, los tropiezos van a venir,
Y quizás son necesarios que tengamos esos tropiezos, porque cuando en lo natural estamos a punto de tener una caída, a veces es cuando valoramos realmente lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Realmente qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que Jesús hizo por nosotros y qué es lo que hemos recibido a cambio, nuestra salvación, de que Dios nos ha entregado el reino, de todo lo que Jesús ya hizo por nuestra vida, pero a veces no lo valoramos. Pero cuando en lo natural tú has estado a punto de caer, según en el lugar, si vas subiendo, bajando unos escalones, si vas por la calle y ahí está un terreno que tú pisaste mal y tú veías que había piedras, que había vidrios, por ponerte un ejemplo, y tú tropiezas, pero logras sostenerte de algún lado, entonces es cuando reaccionamos y decimos: ay, o sea, qué susto me llevé, me iba a caer, estaba a punto de caerme, pero te pudiste sostener. Entonces valoras, porque tú ves el grado de lo que hubiera podido ocasionar esa caída. Entonces tú dices: me hubiera podido accidentar y probablemente me hubiera fracturado. En ese lugar estaban vidrios, quizás me hubiera cortado. Entonces es cuando dices: ay, qué bueno, Dios, te doy gracias, porque estoy seguro que, de una fractura, mínimo, pero algo grande me hubiera pasado, me hubiera sucedido, me hubiera lastimado, mi cuerpo se hubiera lastimado. Entonces decimos: gracias, Dios, porque me pude sostener, porque no me caí. Y ahí es cuando tú te das cuenta y dices: ahora tengo que pasar por este camino, pero ahora ya me voy a fijar, voy a tener más cuidado. Cuando pase por aquí, ya no voy a ir corriendo, ya no voy a ir tan a la carrera, voy a ir con más despacio y voy a ir con más cuidado, porque tú misma te estás dando cuenta, o tú mismo, lo que te puede pasar si tú hubieras caído. Entonces así es también en lo espiritual. En lo espiritual es lo mismo. Una caída nos puede retroceder el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Una caída, un resbalón que tú te permitas a veces dar en lo espiritual, que al cabo a veces decimos: no pasa nada, o sea, es ahí una resbaladilla, un simple tropiezo que me di, y tú no sabes la consecuencia en el mundo espiritual. Tanto que estos versículos bíblicos nos hablan de que si estamos permitiendo esas cosas que sabemos que no es la voluntad de Dios, nos pueden apartar de la salvación. Claro que hay una controversia muy grande hoy en día, porque hay pastores que dicen que la salvación no se pierde, hay otros teólogos que dicen que la salvación sí se pierde, pero aquí lo que está diciendo Jesús es que tú tengas cuidado, y le está diciendo a la persona que también hace tropezar a otra, a esas personas del mundo que no conocen a Dios, que no tienen a Jesús en su corazón, que no les importa más, pero que cuando se dan cuenta que tú ya entraste en el camino de Dios, ellos te dicen: hay muchas invitaciones para que tú hagas lo contrario a lo que Dios ya te dijo. A quizás ese poquito conocimiento que tú puedas tener de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo te intuye dentro de ti si estás haciendo lo correcto o si no estás haciendo lo correcto, si te estás acercando más a la presencia del Señor o si tus pasos te están desviando, te están retirando más del camino del Señor. Y mucha gente te va a decir: duende, pues que aquí andamos todos en la bola, pues mira que al cabo aquí estamos todos los amigos, que al cabo pues mira somos parientes, nada que ver. Entonces nosotros, sin querer, probablemente en algunas ocasiones nos vamos a estar como mezclando, como haciendo esas cosas que nos parecen fácil, pero a veces tú puedes creer que el mejor amigo, que la mejor amiga, que esa persona a la que tú le tienes mucha confianza, no lo está haciendo con otra intención en tu corazón, de decir: no, mira, andan con que, o estos andan con que muy cristianos, que están mucho ahí en los ministerios, en las cosas de Dios, pero en cuanto les hacemos la invitación, vamos a donde todo el mundo va. Entonces ahí estamos poniendo en riesgo lo que papá nos ha entregado.
Aquí es algo muy importante y que debemos de tomar en cuenta, porque a raíz de estas cosas han surgido muchas doctrinas. Una cosa es las luchas que tú tienes contigo mismo. Cada uno conocemos nuestras debilidades, nos conocemos muy bien y, como dicen por ahí, sabemos de qué pie estamos cojeando, ¿verdad? Entonces va a haber cosas que Dios las va a tratar contigo en lo personal. Tú vas a ver a otras personas que van a ciertos lugares, tú vas a ver a ciertas personas que, no te quiero poner un ejemplo en sí específico, pero por donde es en tu caminar que tú tienes aquí en esta vida, que Dios va a estar tratando en lo personal, que hay cosas que Dios te va a quitar a ti en lo personal, y que el Espíritu Santo te va a estar guiando y te va a estar direccionando hasta para poder ir o asistir a ciertos lugares, decir ciertas cosas. La dirección que el Espíritu Santo te esté dando en lo que es tu vida, tu caminar, lo que es tu relación con Dios. Y tú podrás ver otras personas que también son cristianos y que muchas veces participan de ciertas cosas y que tú puedes decir, pero es que a mí Dios me dijo que yo no participara de estas cosas, porque quizás es la debilidad que hay en ti. Es como una persona, por poner un ejemplo, que fue en algún momento de su vida que fue un alcohólico. Entonces, si a esa persona lo invitan a una reunión donde se esté dando ahí, por ejemplo, vino o cerveza, él puede decir, no, yo voy sin ningún problema, yo ya tengo muchos años que no tomo, pero el estar en ese lugar, el estar participando de esa reunión, el estar ahí en ese ambiente puede provocar que muy fácilmente esa persona vuelva a caer. Entonces el Espíritu Santo te va a estar indicando de que tú dejes de asistir a ciertos lugares, de que tú dejes de asistir con ciertas amistades, de que tú dejes de reunirte en ciertos lugares, etcétera, etcétera, porque Dios conoce tu debilidad y conoce que no es bueno ni es apto para ti que tú estés ahí en esos lugares. Pero en cambio para otra persona puede estar ahí y puede estar con mucha libertad, y para esa persona no hay ningún problema. Para esa persona no es su debilidad, para esa persona no le afecta para nada en su vida. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que Dios te diga a ti y lo que Dios te quite a ti no es lo mismo que le va a decir a otra persona. Cada uno conocemos nuestras debilidades, y ahí es donde debemos de tener también y de pedir a Dios que nos dé ese discernimiento espiritual para poder tomar las mejores decisiones y saber qué son las cosas que nos pueden estar apartando del camino del Señor, cuáles son aquellas cosas que podemos estar haciendo que no es la voluntad del Señor, y cuáles sí son las cosas que le agradan a Dios, y cuáles son las cosas que nos van a ayudar a ese crecimiento espiritual, a acercarnos más con papá, a estar en nuestra vida, en lo personal, estar como evolucionando paso a paso, ir superándonos en esas áreas que son difíciles para nosotros. No quiero decir que nada más tú eres débil en un área, porque a veces decimos, es tu debilidad, ahí está tu debilidad, pero como seres humanos somos débiles en muchas áreas. Entonces por eso es que papá siempre va a estar trabajando en nuestro corazón. Por eso es que siempre debemos estar dependientes de la presencia de Dios, de estar en esa comunión con Dios, que es lo que nos va a llevar a mantenernos firmes en el camino del Señor, a que Dios ponga esa fortaleza que necesitamos en el momento justo, a que papá nos ayude, a que cuando esté ahí la tentación, porque a veces es muy común y decimos, es que son muchas las tentaciones que vienen a nuestras vidas, y es que ora por mí, hermano, por favor te pido que ores por mí, porque es que la tentación es que el diablo me está poniendo, y es mucha la tentación, y yo puedo caer. Pero es que realmente ahí las oraciones no van a funcionar, ahí van a ser las decisiones que en ese momento tú tomas. Tú debes a veces de huir
de alejarte de ese lugar, de alejarte de esas personas, porque una caída puede traer una muerte. De una caída tú te puedes morir. Así como aquí en lo natural, a muchas personas, ¿verdad? Hemos escuchado, en su casa tuvo un accidente y ahí tropezó con una silla, con un mueble, cayó aquella persona y perdió la vida. Así nos puede también suceder en lo espiritual. Podemos perder la vida, podemos perder lo que Jesús ya nos había entregado. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Por qué dice si tu ojo? Porque podemos considerar que las manos representan nuestra obra, nuestro trabajo. Tus pies representan tu caminar aquí en este mundo, tu caminar aquí en esta vida. Y tu ojo dice que son las ventanas del alma. Es el reflejo de lo que tú tienes aquí dentro de tu corazón. Como tú ves, es lo que está dentro, lo que está dentro de uno mismo. Y a veces pensaba yo, si con una mirada a veces decimos muchas cosas, realmente en la forma en que tú veas a una persona, o la puedes levantar o la puedes tirar, la puedes descomponer totalmente. Por eso Jesús, este mismo, vamos a decir, sugerencia, advertencia, se las hizo también a sus discípulos, cuando les dijo, si tú ves a una mujer, ¿verdad? Porque todo mundo tenemos que ver, tú sales a la calle y tú ves hombres y ves mujeres, pero dice, si tú ves, si tú prestas atención y empiezas a ver a esa mujer con deseo, dice, tú ya fornicaste en tu corazón. No necesitas hacer literal el acto de fornicar, dice, con el hecho de ver. Por eso hay ciertas ciudades o ciertos lugares que mejor las doctrinas te dicen, cubre a la mujer desde la cabeza, nada más déjale aquí, así un pedacito para que ella pueda solamente ver, para que ella se pueda mover, pueda caminar, pueda dirigirse, ¿verdad? Donde quiera que ella vaya, pero cúbrela totalmente hasta la punta de los pies, porque a veces es más fácil cubrirla totalmente, el que tú veas diferente, el que tu mirar sea diferente, porque lo que tú mires, tus ojos están expresando lo que hay en nuestro corazón. Amén. Así que dice en Santiago, pero vamos a leerlo, Santiago 1, si lo tienes tú también por ahí que lo puedes sacar, es rápido. Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces aquí dice en Santiago, por tus propias concupiscencias. Dice, es algo que te atrae y es algo que te seduce. Amén. Entonces yo quisiera, pues creo que es el tiempo justo, ¿verdad?, de podernos poner en manos de Dios y tomar muy en serio lo que la palabra de Dios nos dice.